Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por poder compartir con ustedes este tiempo tan importante como iglesia, que es el tiempo de oración y también el tiempo con la palabra de Dios. En este momento los invito a que podamos abrir las escrituras en el libro o en los salmos, y los invito a que veamos el salmo más largo de la Biblia. ¿Cuál puede ser? Salmo 119, ¿no es cierto? Es el salmo más largo de la Biblia, es el capítulo más largo también de la Biblia. El hermano Walter Bevan, enseñando acerca de este salmo y poniendo un título acerca de eh, lo que apunta este salmo, él dice que puede ser llamado el, el salmo de la ley de Dios, ¿no? Pero también este hermano, citando a otros hermanos, eh, empieza a titular este salmo, Salmo 119, y da varios títulos, citando a otros hermanos acerca de este salmo precioso, el Salmo 119. Y él dice, el salmo de la ley de Dios, el salmo de los santos, el alfabeto divino del amor, el abecedario dorado de la alabanza, el abecedario dorado de la alabanza, amor y poder. Y también como título, nombrando a este Salmo 119, dice la pequeña Biblia, la pequeña Biblia. Así que los invito a que vayamos a este salmo. Este salmo también está en medio de la Biblia y justamente se lo llama el corazón de la palabra de Dios. Y este salmo que habla de la palabra de Dios está en medio de la Biblia. Qué hermoso es poner este salmo en medio de nuestro corazón. Este salmo es un salmo acróstico. Es un salmo en el cual el salmista escribió por cada letra hebrea, escribió un párrafo de este salmo, así que son 22 letras del abecedario hebreo y 22 párrafos, 22 enseñanzas acerca de la palabra de Dios. ¿Quién escribió este salmo? Bueno, no sabemos quién lo escribió. Algunos opinan que lo escribió David, el rey David, o el gran salmista David. Hay otros que dicen que fue escrito por Esdras o por Nehemías en el periodo justamente de restauración del pueblo de Israel. Pero no sabemos muy bien quién escribió este salmo. Lo tenemos en la palabra de Dios y sabemos que el Espíritu Santo de Dios lo ha traído para que podamos aprender más de su persona y de su palabra. Así que, estando en el Salmo 119, vamos a leer a partir del 105. Salmo 19, 105. El, el 105, el verso 105, es muy conocido, casi lo podemos decir de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios.
Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me olvidé de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, dice el último verso en este párrafo, 112. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo hasta el fin. Así que los invito en este corto tiempo a que podamos estudiar estos 8 versículos de Salmo 119. Y los invito a que veamos los siguientes temas: el creyente, la palabra y las circunstancias. Y quizás si usted tiene un lápiz y un papel, puede hacer estas 3 filas. O si no tiene lápiz y papel, lo podemos mentalmente organizar este salmo de esta forma. La primera fila, el creyente. La segunda fila, la palabra. La tercera fila, las circunstancias. Así que vamos a ver estos temas en esta porción que hemos leído. El creyente, la palabra y las circunstancias. Vamos a empezar por las circunstancias. Cuando leímos el versículo 105, es un versículo muy conocido, aún lo sabemos de memoria. No obstante, este versículo nos va indicando la, eh, cómo estaba pasando el salmista sus días. Así que vamos a identificar en esta porción de estos 8 versículos 4 días por los cuales estaba pasando el salmista en sus circunstancias. Acuérdense en que estamos en la fila de las circunstancias, ¿eh? Las circunstancias. Hay 4 días que nos marca el salmista en esta porción que estaba pasando. El primer día que estaba pasando es día de oscuridad, versículo 105, 106 y 107. Por eso dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra, porque estaba pasando por un día de oscuridad, por un tiempo difícil, por un tiempo de aflicción. El versículo 107 dice, afligido estoy en gran manera. Estaba pasando por ese tiempo sombrío, ese tiempo en que podemos ver que está todo negro. Es un tiempo difícil, es un tiempo que está agobiado por los problemas. Las circunstancias que lo rodeaban eran circunstancias sumamente problemáticas, sumamente difíciles. A este día de oscuridad sigue un día de claridad. Versículo 108. Dice ahí el salmista, te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Acá encontramos otro día que es un día de claridad. Habla de sacrificios voluntarios, habla de un servicio,
al Señor y habla de que ese servicio al Señor le sea agradable a Dios. Es un día claro, es un día en el cual salió el sol y es un día en el cual el salmista se alegra sirviendo a Dios. Pero luego, en el verso 109, nuevamente pasa a otro día que podemos decir un día nublado. Dice, mi vida está de continuo en peligro. El versículo 110 dice, me pusieron lazos los impíos. Nuevamente el día se oscurece, el día se pone con nubes, el día se pone feo. Las presiones, las circunstancias de la vida que lo rodeaban se hacen difícil poder sobrellevar. Así que de un día de oscuridad pasamos a un día de claridad, pero después de un día de claridad pasamos nuevamente a un tiempo nublado en el cual el sol se oculta. Son las circunstancias de la vida. Versículo 111 termina con otro día. Dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Y acá vemos ya un día sereno, un día de paz, un día tranquilo. Y en este párrafo podemos ver también las circunstancias de nuestras vidas. Muchas veces nosotros pasamos por días de oscuridad, por días difíciles, por días de tensión, por días en los cuales el sol se ocultó y las presiones sobre nuestra vida se intensifican, se hacen cada vez más difícil sobrellevar esos días. Pero así como tenemos días oscuros, días sombríos y días nublados, también tenemos días claros, días en los cuales sale el sol, hay tranquilidad, hay paz, hay quietud. Y qué importante cuando vemos en esta fila de las circunstancias, qué importante es poder ver la palabra de Dios. Saben que las circunstancias en nuestras vidas varían, pero la palabra de Dios es un fundamento firme que no cambia. Muchas veces nosotros, como creyentes, ponemos nuestros ojos en las circunstancias, ponemos nuestros ojos en los días. Me hace acordar esto de Pedro, ¿se acuerdan? Cuando estaban los discípulos con Pedro en la barca y se armó una tempestad allí en el mar de Galilea y vino el Señor Jesús caminando y Pedro le dice al Señor Jesús, si tú eres, di que yo salga de la barca y empiece a caminar en el mar. Y el Señor Jesús le dijo, sí, ven. Y Pedro salió de la barca, estaba la tempestad, pisó el mar, empezó a caminar, pero dice la palabra que viendo la tempestad se hundió. Y me hace acordar mucho acerca de este pasaje, porque cuando nosotros vemos las circunstancias, nos vamos a hundir. Cuando nosotros dejamos de ver al Señor, nos hundimos. Nos hundimos en nuestros sentimientos, nos hundimos en nuestras aflicciones, nos hundimos en nuestros pensamientos, nos hundimos en nuestras adversidades y circunstancias. Es por eso que dice el salmista, lámpara es a mis pies
tu palabra. La persona de Dios y la palabra de Dios en los días oscuros debe ser nuestro bálsamo, debe ser nuestro fundamento y debe ser justamente esa santa palabra que va sosteniendo mi ser y va edificando mi ser en esos días difíciles. Pero la palabra también es de sostén y es de bendición en los días de claridad y los días de luz. Acá los días de claridad son días de servicio que tenía el salmista, y en esos días de servicio la palabra de Dios era el fundamento de su vida, como también la palabra de Dios fue establecida como una herencia por parte del salmista para sí mismo. Hermanos, en los días difíciles y de presión nos aferramos a la palabra, pero también en los días de tranquilidad, en los días de quietud, en los días de calma, disfrutamos del Señor y de la palabra de Dios. Yo les dije que íbamos a ver tres filas. La primera o la última fila son las circunstancias en este salmo, pero la segunda fila es la palabra. ¿Se acuerdan que le dije? El creyente, la palabra y las circunstancias. Ahora vimos las circunstancias a través de estos días. Ahora vamos a ver la palabra en este salmo. Es interesante ver que acá el salmista señala a la palabra y señala dos características de la palabra. Miren, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es lámpara, la palabra es luz, pero señala también otra característica. Versículo 107 dice, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y ahí vemos que la palabra de Dios en esta porción tiene dos efectos. La palabra de Dios es luz y la palabra de Dios vivifica, da vida. Qué interesante es poder ver la palabra de Dios ya en el libro de Génesis. ¿Recuerdan ahí capítulo 1? En los días de la creación, allí está Dios que a través de su voz, su palabra, hizo los cielos y la tierra. Y la tierra estaba oscura al principio, pero en el versículo 3 dice Dios, haya luz y fue la luz. Y Dios trajo la luz. Esta luz es muy interesante porque Juan, el apóstol, en el libro de San Juan, citando a ese principio, en San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 5 o versículo 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y ahí justamente eh, Juan, el apóstol, cita a la luz y a la vida. En él, en el Señor Jesús, estaba la luz y la luz era la vida de los hombres. Y me hace acordar de este pasaje que habla justamente de la luz y el salmista dice, vivifícame con tu luz. Es interesante ver que la palabra de Dios es luz,
La persona de nuestro amado Señor, el Señor Jesús, es luz, es la revelación de Dios hacia este mundo. El Señor Jesús trayendo la luz a este mundo. Pero el Señor Jesús es la luz para mi vida. En esos momentos difíciles, en esos momentos adversos, el Señor Jesús es la luz y es el que nos puede vivificar, nos da vida, no solamente vida de salvación, que ya la tenemos, sino esa vida que va brotando por el Espíritu Santo que ha puesto en nosotros como ríos de agua viva, como dice allí también San Juan, que el Espíritu Santo hace brotar de nosotros ríos de agua viva. Así que encontramos que la palabra va obrando en nosotros, trayendo luz y trayendo vida, y el Espíritu Santo vivificando nuestra mente y nuestro corazón. Pero, por último, dijimos tres filas, ¿se acuerdan? Adversidad, palabra y el creyente. El creyente, la palabra y la adversidad o las circunstancias de esta vida. Vamos a ir a la última fila o la primer fila, que es el creyente. En este salmo también se habla o se nos habla acerca de el creyente y señala tres cosas acerca de el creyente. Miren, versículo 1 dice mis pies, mis pies. Versículo 109 dice mi vida está de continuo, mi vida. Y versículo 112 dice mi corazón, mi corazón. Así que se señala tres cosas del creyente: mis pies, mi vida y mi corazón. Mis pies, mi vida y mi corazón. Y ahí va señalando el salmista justamente tres cosas muy importantes que están en nosotros como creyentes. Mis pies, habla acerca de mis caminos y mi conducta, pero también dice mi vida, habla de mi carácter, de mi forma de ser, de mi testimonio. Y luego dice mi corazón, habla de mi ser más íntimo, aquello que está oculto a los ojos de las personas, pero para Dios no está oculto. La profundidad de mi mente, de mi corazón, las intenciones, aquello que está oculto para las personas, pero para Dios no, es mi corazón. Bueno, justamente la palabra de Dios y la persona de Dios va obrando en estas tres partes de nosotros. Mis pies, es decir, mis caminos, cómo yo ando, por dónde transito, cuáles son mis propósitos, cuáles son mis objetivos. Mi vida es mi carácter, mi forma de ser y el testimonio que yo voy dando en este mundo acerca de la persona de Dios. Pero también justamente mi corazón, la intimidad mía. La palabra de Dios, dice el salmista, debe transformar mis caminos, mi carácter y mi corazón.
Cuando nosotros prestamos atención a la palabra, cuando nosotros fijamos nuestros ojos en la persona de Cristo, nuestros caminos van a ser cambiados. Nuestro carácter y nuestra forma de ser va a ser cambiada al corazón de Dios. Y la intimidad de nuestro ser se va a poner en comunión con el corazón de Dios. Así que vamos a tener el corazón de Dios. Qué hermoso, hermanos, que cuando vemos esta fila del creyente, podamos ver al creyente y la palabra, al creyente y la persona de Cristo, al creyente y un testigo fiel del Evangelio en este mundo. Gracias a Dios porque el Señor nos ha tomado como sus hijos, nos ha puesto en la iglesia local, y podemos ser luz en este mundo siendo transformados por el Espíritu Santo de Dios. Este párrafo de este salmo que hemos leído concluye con una nota muy importante que debemos tener en cuenta. Dice el versículo 111, porque son el gozo de mi corazón. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. ¿Saben? El salmista había pasado por días oscuros, había pasado por días sombríos, había pasado por días difíciles, había pasado también por días de claridad, de bendición, de servicio, pero en su corazón hay gozo. Es el gozo que viene de parte de Dios. Es el gozo que viene por estar en contacto con la palabra de Dios y estar en contacto con la persona del Señor Jesús. Me hace acordar de el libro de Filipenses. ¿Se acuerdan? La carta de Filipenses, escrita por el apóstol Pablo en un tiempo muy difícil para el apóstol porque estaba en prisión. Pero es la carta del gozo. Allí en una cárcel oscura, fría, quizás con poco alimento, con colaboradores que se habían alejado, el apóstol Pablo escribe a los filipenses y podemos ver el gozo del apóstol en medio de circunstancias tan difíciles. Y en Filipenses 3:1 dice el apóstol, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y así termina este salmo, ¿eh? Dice, porque son el gozo de mi corazón. Nos vamos a gozar en el Señor siempre y cuando nuestros ojos están puestos en la palabra de Dios y nuestros ojos están puestos, nuestra mirada está puesta en la persona del Señor Jesús. Qué hermoso, hermanos, poder considerar este salmo y poder hacer lo propio y quedar con esta nota de gozo, de bendición al considerar la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra y que sea de gratitud y de bendición para cada uno de nosotros la consideración de la Escritura. Gracias, hermanos, por poder compartir la palabra.